collaínos y collaínas y habitantes de la Sierra Noroeste de Madrid. Con todos vosotros, la actualidad municipal con la voz de RCM. Hoy vamos a hacer un programa del pueblo vecino, Collado Villalba, y tenemos como invitado a Gonzalo Díaz, concejal del Grupo de Mar Madrid y coportavoz de la Asamblea de Mar Madrid en Collado Villalba. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Con nosotros también, como es habitual, Diego Rodríguez, politólogo. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Gonzalo. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, vamos a ver, Gonzalo. Una noticia de última hora. Hoy es martes 21 de julio. Han salido una noticia importante para todos los habitantes de la Comunidad de Madrid, que es el cierre de un montón de SWAP que ya permanecían cerrados desde la pandemia. Las urgencias de atención primaria de muchos barrios y muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Entre ellos, el cierre definitivo del SWAP de Collado Villalba. ¿No es así, Gonzalo? Ayer surgió la noticia en la Mesa Sectorial de Sanidad y bueno, la Comunidad de Madrid anunció que de los 37 servicios de urgencia de atención primaria que permanecían cerrados, solamente se abrirían 10 de esos 37, ¿no? Eso implica que el servicio de urgencia de atención primaria de la calle Los Madroños, en Collado Villalba, pues definitivamente cierra. Ya llevaba cerrado 800 y pico días, cierra y dejamos de tener ese servicio, con lo cual obliga a todos los vecinos de Collado Villalba a acudir al Hospital General para cualquier tipo de urgencia, desde pues, una conjuntivitis a cualquier urgencia que puedas tener, por ejemplo, con un niño. Hace unos días tuvimos la ocasión de entrevistar a Javier Padilla, médico de atención primaria, diputado de Mar Madrid, y nos contaba la importancia que tienen los servicios de atención primaria, la importancia que tienen para una gestión razonable y eficaz de la sanidad pública y atención pública y universal. Y en esos servicios incluían las urgencias. ¿Qué puede suponer? Solamente el tener que desplazarte a otros sitios porque no todos cierran. ¿Qué va a suponer para los habitantes de Collado Villalba colapsar el hospital que tenéis ahí en Villalba, irse a otro municipio? No, bueno, aquí fundamentalmente el hospital tenemos dentro de la desgracia, que es que te cierren un servicio de urgencias de atención primaria. Nosotros tenemos, digamos, la ventaja de que tenemos en la misma localidad un hospital general. Pero claro, como bien decías, esto supone al final el saturar un hospital con urgencias que en realidad, por llamarlas así, no son tan urgentes como para estar en un hospital, ¿no? Son cosas, bueno, que se pueden, de hecho, se solucionaban en un servicio de urgencia de atención primaria. No sé, puede ser desde una torcedura de un tobillo, que tienes una conjuntivitis, cualquier tipo de problema menor que se puede solucionar rápidamente. Sin embargo, ahora lo que va a ocurrir es que si ya de por sí los servicios de urgencias de los hospitales estaban saturados, esto va a implicar una mayor carga a estos servicios de urgencia. Luego no hay que olvidar también que el Hospital General de Villalba presta servicio a todos los municipios de la zona, con lo cual implica, por otra parte, mayor carga de trabajo en la zona. Al final lo que ocurre es que se terminan colapsando estructuras que no debieran de estar tan saturadas con problemas, entre comillas, menores, que se podían solucionar adecuadamente de esa manera. Entonces, sí que es un problema para toda la comarca, en realidad. Luego nosotros como hospital, como segundo hospital o como hospital de referencia, tenemos el Puerta de Hierro en Majadahonda. Claro, ahí se supone que sí ya son otro estilo de urgencias, ¿no? No sé, puede haber ya urgencias un poco más complicadas, como quemados o cosas así, que bueno, que eso sí que es normal que sea derivado, ¿no? al hospital de referencia. Una pregunta, Gonzalo, vamos a ver. Primero, ¿sabéis en qué situación se encuentra la plantilla del Hospital General de Villalba para poder absorber lo que estáis diciendo? No solo de la población de Collado Villalba, sino también de toda la comarca. Y segundo, ¿qué SWAP
ahora mismo está abierto y que sea más cercano no solo para Villalba, sino también para el resto de la comarca. Claro, yo ahora mismo tendría que mirar la lista porque acaba de llegar, pero me parece que en Las Rozas queda uno, me parece, y no te sabría decir, yo creo el de los Escoriales me parece que también ese también está cerrado, con lo cual hacia arriba no tenemos nada. El de Guadarrama. El de El de Guadarrama creo que queda abierto. Queda el de Bajo Guadarrama. mínimos, porque el centro de atención primaria en Guadarrama está bajo mínimos ahora mismo. Claro, De claro. servicio. Es que, claro, luego Lleva además... muchos meses de bajo mínimos. Sí, están todos bajo mínimos porque se están retirando recursos. Luego, por otra parte, lo que ocurre en el Hospital General, claro, no hay que olvidarse que es un hospital público de gestión privada. Es decir, que al final lo que está ocurriendo dentro de los hospitales con este modelo que se inventó Esperanza Aguirre es que adolecen de falta de personal y de no estar suficientemente remunerados los profesionales, con lo cual existe una gran rotación entre los profesionales. Muchas veces, de hecho, recordaréis que hace unos 3 años ya hubo un problema en el Hospital General de Villalba con respecto al personal, ¿no? Había problemas de falta de personal, había problemas de que no había una equiparación salarial entre los que estaban en Villalba, siendo la misma empresa, estamos hablando de Quirón en realidad, y los que estaban en Madrid, que cuando al final había algún trabajador que formaba parte del comité de empresa, era sancionado y en muchas ocasiones despedido, y que al final, bueno, los trabajadores, hubo un conflicto laboral ahí importante, me parece recordar que era en el año 2019, que acabó bastante mal, con bastantes despidos, ¿no? La situación no ha mejorado, o sea, es lo de siempre. Se está recortando en sanidad progresivamente desde hace varios años, recortando en sueldos, precarizando la sanidad y digamos, durante todo este tiempo, porque esto lleva ya 3, 4, 5 años, digamos, por no decir muchísimos más, pero se ha ido agravando en estos últimos años. Claro, ha sido en parte con la llegada de la pandemia, por un lado, digamos, los trabajadores de la sanidad han seguido movilizándose y poniendo de manifiesto que cada vez tienen menos recursos para atender a la población, y esta falta de recursos al final lo que ha hecho es que los propios trabajadores, digamos, han puesto toda la carne en el asador. Es decir, ellos siendo conscientes de la situación de la pandemia y las necesidades que había de la población, han redoblado, digamos, su trabajo y su esfuerzo, ¿no? Pero sin embargo no han recibido ningún tipo digamos, de respaldo por parte de la Comunidad de Madrid y desde luego de la Consejería de Sanidad, ¿no? Entonces, bueno, la situación sigue siendo precaria. Desde mi punto de vista creo que esto va a seguir precarizándose más y va a llegar un momento en que al final de lo que se trata es de desmontar un servicio público fundamental como es la sanidad pública para irlo trasladando el negocio a la sanidad privada, que básicamente es desmontar un poco el Estado de Derecho, porque tanto la sanidad como la educación, como las pensiones, están recogidas en nuestra Constitución. Entonces, al final, de lo que se trata es irte quitando como ciudadano pedacitos de tu democracia y de tu Estado de Derecho para pasarlo a que lo gestione, digamos, bueno, pues la economía, lo que ellos entienden que es una economía liberal, que no es otra cosa que, entendida así, cuando está recortando en servicios públicos esenciales, no es otra cosa que la ley de la selva. Es decir, el que tiene podrá hacerlo y el que no tiene no podrá hacerlo. Un poco al estilo del modelo que rige, por ejemplo, en Estados Unidos, que por más que han intentado recuperar en muchísimas ocasiones un servicio público de sanidad de calidad o un sistema de pensiones, pues no han podido, ¿no? Bueno, pues nosotros lo estamos perdiendo poco a poco. Sí, hay voces que avalan que posiblemente no es que se quiera perder realmente la sanidad pública, porque la sanidad privada, el negocio de la sanidad privada, donde más gana dinero es
cuando está concertado. ¿Me explico? Claro. Y se concierta, es decir, la sanidad pública contrata al servicio privado para que dé ese servicio por X millones al año, tanto sea atención primaria, o sea, hospitales o lo que sea. Y ahí llegamos a lo que podrá ser un copago. Es decir, muchas personas que pueden, dadas las listas de espera, tardanzas, siguen pagando los impuestos, con los cuales se pagan ese copago, ese dinero a las empresas privadas de sanidad y a la vez acaban contratando un servicio privado de sanidad para poder saltarse esas listas de esperas y esa atención inadecuada, generando un copago, lógicamente. Claro, claro, es que esto en realidad es jugar al libre mercado, pero dopado. Es decir, no, no van a riesgo y Abusando. ventura. Claro, no van a riesgo y ventura, que es lo que marca, pues, digamos, la libre empresa, ¿no? Sino que ellos siempre tienen red, es decir, siempre le van a pagar los servicios médicos que prestan a los ciudadanos, pero se los van a pagar a precio de oro, es decir, mucho más caro que si fuera en la empresa privada, lógicamente. Claro, es que hay que darse cuenta, y esto además se nota mucho cuando vas a determinados hospitales, que bueno, como cada prueba diagnóstica cuesta un dinero, hay veces que va uno por un problema y la gente, la verdad es que encima se va como diciendo, mira qué bien me han tratado. Sí, claro, te han tratado muy bien. De hecho, yo puedo contar el caso. Hace unos meses, pues yo por un problema de rodilla, de artrosis en una rodilla, pues fui al médico, me mandaron al especialista para que hiciera las pruebas y tal y cual, por una rodilla. Pero claro, ya que estaba allí, la señorita que me llamó del hospital para decirme que iban a hacer unas radiografías, unas resonancias, bueno, pues de la rodilla que me dolía, me ofreció también hacerme las de la otra rodilla. Digo, hombre, yo lo que diga el especialista, ¿no? Si el especialista considera que hay que hacer la de las dos rodillas, pero yo no soy quien para decir si quiero también que me la hagan de la rodilla izquierda, además de la derecha. Claro, decía, no, bueno, ya que estamos, pues así, claro, así es que luego eso son pruebas que, Facturamos doble claro, resonancia. que Quirón luego va a facturar a la sanidad pública y entonces, si además de una radiografía de frente y otra de perfil de la rodilla, te hacen una resonancia y además te la hacen de la otra, pues has duplicado por dos la facturación. Claro, esa es la explicación de por qué. Claro, mucha gente cuando le hacen eso dice, uy, qué bien me han tratado. Me han hecho también de la otra rodilla y claro, si te descuidas te hacen de los codos y ya de paso, pues lo que quieras, claro, pues, evidentemente. Pues eso es la cuestión de la sanidad pública de gestión privada. Y volviendo al tema que nos ocupa, la atención primaria, ¿qué medidas vais a tomar desde Mar Madrid o incluso desde el propio municipio, teniendo en cuenta que esta situación de cierre de centros de urgencias y de muchos ambulatorios y centros de atención primaria que están bajo mínimos en su funcionamiento, nos enfrentamos a la temporada de verano? Todos sabemos que en la Sierra Noroeste la población aumenta, en algunos municipios de una manera desmesurada, por veraneantes y gente que, bueno, que pasa parte de los 3 meses de verano, los pasa aquí en la sierra. ¿Qué vais a hacer? Sí, bueno, nosotros lo que estamos en esta misma tarde, lo que estamos preparando es un texto que vamos a presentar, una moción de urgencia, puesto que ya se ha cerrado el plazo de presentación de mociones, pero sí el reglamento orgánico municipal nos permite, en determinadas circunstancias, o sea, cuando hay una incidencia pues algo urgente que ha surgido en el municipio, que afecta al municipio, el presentar una moción para ser debatida en el próximo pleno del 30 de junio. Y estamos preparando un texto junto con otros grupos políticos para pedir, por un lado, que se posicione el pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba en contra del cierre del servicio de urgencias de atención primaria. Por otra parte, le vamos a pedir a la señora alcaldesa que defienda los intereses de todos los villalbinos. Y aquí, además, hay que tener en cuenta que ella es médico de familia. Entonces, digamos que ya de por sí está todavía más obligada a defender los intereses, ¿no?, de los villalbinos. Y lo que pedimos es que, por un lado, interceda
y exija a la Comunidad de Madrid, al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que no se cierre este centro de Collado Villalba. Y por otra parte también vamos a pedirle que apoye como alcaldesa y el Pleno como corporación, apoye las movilizaciones que se van a realizar por parte de vecinos para protestar por el cierre, ¿no?, del servicio de atención primaria. Entonces, bueno, de lo que se trata fundamentalmente es que aquí lo que le estamos pidiendo a la alcaldesa es que se olvide de las siglas de su partido y que lo que tiene que hacer es apoyar bueno, los intereses de todos los villalbinos, independientemente de con qué partido se presentó, porque consideramos que al ser alcaldesa tiene una doble obligación con respecto a los vecinos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos trabajando. Sabemos que va a ser difícil que la Comunidad de Madrid recule en esa decisión, pero bueno, nosotros creemos que, por un lado, los vecinos tenemos que protestar por ello, no puede quedar esto como que nos encogemos de hombros y ya está. Y por otra parte, que los poderes públicos tienen también, y los cargos públicos, tienen que mover ficha y ponerse del lado de los vecinos. Bien, bueno, pues vamos a seguir hablando de otros temas. Dejamos este pendiente, a ver qué ocurre con la moción que vais a presentar de urgencia, admitido o no, y ya nos contarás posteriormente cómo ha ido el asunto. Diego, continuamos con otros asuntos de Collado Villalba. Efectivamente, hace relativamente poco la oposición suspendió un pleno en Collado Villalba por el tema de que faltaba documentación para unos presupuestos, para un punto tan importante como eran los presupuestos municipales. ¿Qué más ha ocurrido a partir de ese punto? ¿Va a haber reprobación al concejal? ¿Hay algún tipo de respuesta por parte de la oposición respecto a intervención? Porque algo tiene que ver intervención en esto. ¿Qué ocurre? Bueno, de momento no hemos tenido ningún tipo de comunicación por parte del equipo de gobierno. Se suspendió el pleno, primero porque faltaba un documento que era un informe que tenía que recibirse del Ministerio de Hacienda y que no estaba. Y por otra parte, porque la cuenta general del 2021 se debería de haber facilitado a los grupos políticos de forma desglosada por partidas y tampoco se hizo, ¿no? Entonces, esto ya se puso de manifiesto en la comisión informativa de Hacienda, previa al pleno. O sea, ahora comentaré cómo fue la película. Y a pesar de que se le dijo al concejal de Hacienda, el concejal de Hacienda dijo que no era necesario y no, vamos, hizo caso omiso de la advertencia de que faltaba documentación y que por lo tanto el pleno podía ser suspendido, ¿no? Bueno, a nosotros se nos convoca un día, me parece recordar que era el día, un lunes, un 9, me parece que era, 9 de junio, me parece, para una comisión informativa de Hacienda y a continuación se nos convoca al pleno. Es decir, se va a hacer la comisión como a las 9:30 y luego un pleno a las 12, ¿no? Eso en un principio era como iba a ser. Una vez que nos llega la convocatoria de la comisión, bueno, pues se nos convoca como un jueves. Bueno, pues el viernes se desconvoca el pleno del lunes y se nos dice que va a ser 2 días después de esa comisión que teníamos el lunes. Bueno, pues vamos a la comisión el lunes, se pone de manifiesto que falta documentación, que tal. A todo esto, a nosotros se nos hace llegar un borrador de presupuestos, también en el mismo momento que se convoca la comisión, sin haber negociado nada, sin habernos mandado ninguna documentación anterior. Es decir, digamos que te llega ya el borrador, la convocatoria de la comisión y la convocatoria del pleno. O sea, como la típica cosa que te mandan cuando se entiende que el equipo de gobierno ya tiene hecho el acuerdo de presupuestos con alguien, evidentemente, porque si no, tú no haces eso. Bueno, pues nosotros ya dábamos por hecho de que había pactado con algún grupo político y tenía los 13 votos. Bueno, se suspende ese pleno, se nos convoca 2 días después para un pleno, el pleno de presupuestos. Cuando llegamos allí, el pleno dura como 23 segundos, con lo cual
Llega la señora alcaldesa, estamos todos sentados ahí y ya nosotros íbamos dispuestos ya, toda la oposición, a pedir la retirada del punto y la suspensión del pleno. Directamente la alcaldesa lo que dice es que retira el punto y que suspende el pleno porque falta documentación. O sea, digamos que ya directamente no dio lugar a la celebración del pleno. Y desde ese momento hasta ahora no hemos recibido ninguna noticia. En alguna otra comisión hemos preguntado al concejal que cuándo se va a convocar el pleno. Nos ha dicho que no depende de él, que depende de la alcaldía, y todo apunta a que hay un problema con los votos. Directamente no han conseguido o no habían conseguido hasta hace unos días el apoyo de ningún grupo para poder sacar adelante los presupuestos. Y esa es digamos, la sensación que tenemos. Siguen todavía sin conseguir los votos y por eso no lo presentan. Que consigan acordar con algún grupo la aprobación de los presupuestos, entendemos que sería a cambio de algo y eso implicaría volver a plantear un borrador de presupuestos diferente, porque tienes que mover partidas, volver a hacer otra vez informes de intervención, secretaría, tesorería, y volver otra vez a mandar la información al Ministerio de Hacienda, con lo cual, digamos, es volver otra vez a empezar todo el proceso. No sabemos qué va a pasar. Es posible, una de las posibilidades que caben es que no haya presupuestos directamente, que vean que no les salen los votos, no siguen adelante, o que les salen los votos, pero tienen que cambiar el borrador, con lo cual tienen que volver a generar todo. Y claro, es que tenemos que darnos cuenta que es que estamos, como quien dice, a finales del mes de junio. Entonces, teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil, pues lo tienen difícil. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Sí que es verdad que están pillados entre la espada y la pared porque hay dos partidas que sí que son muy importantes y que no se pueden esquivar. Una es que se empieza a pagar el principal de un crédito ICO que implica bueno, hay que subir la dotación presupuestaria en 2.700.000 para esa partida, y otra es la subida del 2% a los trabajadores municipales, de acuerdo con lo pactado con los sindicatos, que eso es otro 1.300.000. Con lo cual, sí o sí, esas dos partidas hay que incluirlas, no tienen otra forma. O si no, tendrán que hacer una modificación presupuestaria, que es otra vez lo mismo. Que eso sí que es verdad que pueden hacerlo por separado, y nosotros creemos que para sacar adelante esas dos partidas no creemos que tuvieran mucho problema en obtener los votos, puesto que son compromisos adquiridos. El pagar un crédito, eso no hay más remedio, y el alcanzar el acuerdo, o sea, pagar la subida de los trabajadores municipales tampoco va a ser motivo de discusión. Pero claro, les obliga a ir paso a paso y me imagino que tampoco tienen muchas ganas de estar en tiroteo continuo, ¿no? Entonces veremos a ver cómo acaba el tema. Estamos hablando de la aprobación de los presupuestos del 2022 o el 2023. 2022. Del 2022, el año en curso. Sí, sí. Claro, esto Mira, tiene un trasfondo que dices, ¿por qué a estas alturas quieres aprobar los presupuestos 2022? correcto. Uno, por lo que he comentado, el crédito, que le facilita mucho el tema, y también la partida presupuestaria de los salarios, pero hay otra que son los interinos, los 87 interinos, que hay el personal municipal que tienes que regularizar, pero para eso te obligan a tener un presupuesto en vigor, y cosa que no tienen ahora, con lo cual sí o sí, para poder digamos, abordar el problema de la interinidad de esos trabajadores y transformarlos, van a tener que tener un presupuesto, sea del 22 o sea del 23. Es decir, el trago lo van a tener que pasar, o ahora o después, pero lo van a tener que pasar. Bueno, pues nada, seguiremos esperando a ver qué ocurre con la aprobación de estos presupuestos. ¿Seguís ahora mismo con los presupuestos del año pasado o del anterior? Ahora Prorrogados. estamos con los presupuestos del 2020 prorrogados. 2020 prorrogados. O sea, habéis tenido un año sin presupuestos. Bueno, En fin, la de corporación todos municipal modos, tiene que hacer gestión y esto no es una gestión el muy... Partido Popular, hay que darse cuenta que ya en el mandato anterior solamente consiguió aprobar una vez presupuestos,
en el mandato anterior, y en este solamente ha conseguido una vez. Es decir, llevan 7 años gobernando y solamente han aprobado 2 presupuestos. No se puede decir que hayan tenido mucho éxito. Bueno, vamos a ir viendo cómo va a transcurrir la cuestión. Hace poco estuvo Mónica García, líder de Mar Madrid, haciendo una visita al municipio. Estabais hablando de temas, se habló de temas de la recuperación del municipio, de temas ecológicos. Cuéntanos un poco cómo fue esta visita y qué objetivo tenía. Sí, bueno, la visita se encuadra dentro de la alternativa en camino, que es bueno, un recorrido que está realizando Mónica García por los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, para poner de manifiesto bueno, los diferentes proyectos e iniciativas que llevamos en los municipios, en los cuales nos vamos a presentar en el 2023, ¿no? Aquí en Collado Villalba, nosotros teníamos especial interés en ponerle al día con respecto a las, digamos, novedades que había con respecto al río. Sabéis que el río, la renaturalización del río Guadarrama salió adelante por una iniciativa política de Más Madrid, se convirtió en declaración institucional, se empezó a hacer todos los trámites de la obtención de subvenciones y ahora ya estábamos en la parte de recibir la contestación a las subvenciones que se habían solicitado, con 2 subvenciones de 3.700.000 euros. Y luego, una vez que tengamos la contestación de esas subvenciones, si el resultado es positivo y se nos concede alguna o las dos, la idea era coger, pues la pusimos al día acerca del resultado de estas subvenciones que estamos esperando que lleguen, y a partir de ese momento se iniciaría el proceso de participación ciudadana y la elaboración ya del proyecto, ¿no? La participación ciudadana para nosotros es fundamental porque se trata de que los colectivos ecologistas, técnicos en medio ambiente, comerciantes, vecinos, participen digamos, en el modelo de regeneración que queremos para el río Guadarrama, puesto que se van a cambiar zonas muy importantes de Collado Villalba. Y por otra parte, tenemos que hacer ya lo que es el proyecto técnico. Aquí estamos hablando de regenerar 3,5 kilómetros de río, del río Guadarrama, tramo urbano, y luego tenemos otra parte que es la parte del arroyo La Póveda, que corre paralelo al río Guadarrama, ¿no? Entonces, de lo que se trata es precisamente de hacer ese proyecto y una vez que tengamos ya, porque esto evidentemente se va a tardar varios años en poderlo llevar a cabo, es un proceso largo. El río Guadarrama, digamos, tiene 3 tipos de tramos dentro de lo que se quiere renaturalizar, y las actuaciones son diferentes en unos que en otros. En unos es mucho más fácil porque la intervención humana no ha sido tan brutal. Ahí, por ejemplo, el tramo desde el puente del Herreño a Roma Calderas, por ejemplo, eso es muy fácil de acometerlo, ¿no? Porque no está el hormigón. Eso es algo que, aunque no sea el tramo urbano, digamos, en sí que requiere algún tipo de actuación para dejarlo lo más natural posible. La parte, digamos, más complicada va a ser el tramo que está hormigonado. El tramo ya urbano, canalizado con taludes de hormigón y con el lecho de hormigón, ¿no? Que todo eso hay que levantarlo. Bueno, pues era poner al día a Mónica acerca de los avances que había habido, y luego, por otra parte, queríamos también que conociera un barrio emblemático de Collado Villalba, que es el barrio del Gorronal, que es un barrio que surge a orillas del río Guadarrama, en una zona que antiguamente eran huertas. Este barrio empieza a desarrollarse en los 70 y 80, sobre todo pues con gente que se desplaza a Collado Villalba, por un lado por el crecimiento de la forja de Made, y por otro lado por el inicio de las obras de la autopista de la A6, ¿no? Entonces, bueno, ese barrio va creciendo, pero va creciendo en el urbanismo típico de los años 70.
como ocurre en muchas partes de la Comunidad de Madrid, ¿no? Estamos hablando de edificaciones en una época en la cual la economía española en los años 70 estaba en una grave crisis, se construía como se podía y además se hace con un urbanismo desordenado, ¿no? Digamos, ahí hay diferentes actuaciones que lo que hace es que el barrio al final tiene calles estrechas, le faltan parques suficientes, falta de plazas. Bueno, tiene un problema de infraestructura, ¿no? Y además... En plan urbanístico modificó además el trazado del río. Sí, bueno, claro, o sea, la actuación que se hace con el río Guadarrama fue una modificación. A ver, el río Guadarrama en Villalba no estaba acotado por taludes, es decir, fluía libre y entonces, claro, fluía mucho más ancho de lo que está ahora. Entonces, cuando se decide canalizarlo, precisamente porque uno de los problemas que tenía el barrio del Gorronal es que en las épocas de crecida, como no había taludes, el río volvía a sus orígenes, ocupaba todas las zonas que siempre han sido suyas, inundaba parte del barrio del Gorronal. En los años 80, finales de los 70, primeros 80, el ayuntamiento decide hacer esa actuación de canalizar el río para evitar las inundaciones y lo que se hace es, se coge ya el modelo del río Manzanares en Madrid. Lo que pasa es que, claro, aquí se coge en una obra que se termina en 1983, mientras que en Madrid ya se había terminado 10 años antes, es decir, se coge ya un modelo antiguo. Al final, lo que se hace es cavar una trinchera paralela al río, hormigonar, y una vez que ya se tiene hecho todo el lecho de hormigón, los taludes de hormigón verticales, es cambiar el curso del río. Directamente se le mete por el nuevo trazado que has hecho, que es paralelo al original, y el original lo que hace es levantarse y colocar calle por encima. Con lo cual ahora mismo el río Guadarrama fluye en el tramo urbano por un camino diferente al que tenía originalmente. Y de lo que se trata ahora es, nosotros ya no podemos recuperar eso, evidentemente porque incluso se ha llegado a construir encima de lo que era el lecho del río, e incluso hay edificios que estarían a menos de 5 metros del cauce, es decir, se incumple normativa por todos lados, está en terreno inundable, o sea, se ha hecho un despropósito total, ¿no? Y bueno, se debe recuperar eso. Y en cuanto al barrio del Gorronal, con las edificaciones que hay, precisamente por ser de los 70 y 80, tienen problemas urbanísticos. Uno, hay que hacer un plan de actuación integral en el barrio para que los edificios empiecen a, digamos, muchos de ellos no tienen, por ejemplo, ascensores, hay gente mayor, tienen problemas de movilidad, habría que realizar actuaciones para colocar ascensores por fuera, casi siempre porque no hay sitio por dentro para que se pudiera, bueno, esas personas pudieran tener movilidad. Y luego, por otro lado, también hay que hacer una rehabilitación energética de los edificios. Muchos de ellos, por no decir todos, son de ladrillo visto, con lo que implica el ladrillo visto. Por un lado, durante el verano absorben toda la radiación solar y luego por la noche los sueltan, con lo cual son hornos refractarios totalmente. Y claro, lo que habría que hacer es aislarlos, tanto para el frío como para el calor, e intentar bueno, es un plan integral como se ha hecho en otros barrios, en la ciudad de Madrid, que funcionaron muy bien. Y creemos que aquí, por ser un barrio relativamente pequeño, comparado con los que se han hecho en Madrid, se podía empezar con el barrio del Gorronal. Es la rehabilitación de edificios, tanto la urbanística como la de eficiencia energética, es algo que hay que acometer en Collado Villalba, porque todos los edificios de Collado Villalba, la mayoría de los edificios de Collado Villalba, son de esos años. Luego tenemos otra parte que son los chalés, que ya tienen otra problemática, pero hay muchos edificios que se construyeron para pasar el verano, con lo cual no había tanta necesidad del aislamiento térmico, ¿no? Puesto que al final eran para pasar el verano. Pero claro, ahora ya esas segundas residencias se han convertido en primeras residencias y además en barrios
digamos, humildes, ¿no? Entre comillas. ¿Qué pasa con esto? Pues que lógicamente no son eficientes energéticamente y al final mantenerlos frescos en verano y calientes en invierno pues cuesta muchísimo, ¿no? Por eso hace necesario todo esto. Y en general el barrio hay que hacer una dinamización comercial también. Hay muchísimo comercio que ha ido cerrando. Hay calles que necesitan también intervención en cuanto a iluminación, asfaltado. Son muchas cosas de un barrio que poco a poco se ha ido dejando de lado, ¿no? Abandonado y que habría que recuperar. Bien, Gonzalo, vemos que Collado Villalba, por lo menos desde vuestro punto de vista, estáis dándole mucha importancia a la calidad de vida y al entorno natural que nos rodea. Es más, hace poco habéis realizado un acto en Collado Villalba con respecto a la biodiversidad dentro de la Sierra de Guadarrama, en la que tuve la ocasión de poder escuchar a voces importantes dentro del mundo de la naturaleza y de la ecología. Cuéntanos un poco cómo fue ese acto. Sí, bueno, nosotros estamos apostando por la biodiversidad y por políticas verdes, pero más que nada porque consideramos que la calidad de vida está íntimamente ligada precisamente al entorno en el que vives. No podemos olvidar que Collado Villalba geográficamente está situada en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama y que, claro, tiene un entorno que debemos de cuidar. De hecho, es lo que hace a Collado Villalba un lugar apetecible para vivir y lo que ha hecho que muchos madrileños, muchos forasteros hayan venido a Collado Villalba a vivir, ¿no? De lo que al final se trata es un poco el unir lo que es el medio ambiente en el cual vives y el cuidado de ese medio ambiente precisamente con tu vida normal. Precisamente la separación de esos aspectos, de la naturaleza, del reciclaje, del medio ambiente, la biodiversidad, el entorno en el que vives, la separación de todo eso con respecto a la vida que lleva el ser humano en una ciudad, al final lo que hace es que la ciudad se convierte en un lugar insufrible para vivir, o si va unido y se trabajan las dos cosas, que vivas en un entorno en el cual estás feliz de vivir y te permite precisamente el vivir en mejores condiciones, ¿no? De lo que se trata es política de cuidados, no de otra cosa. Entonces, por eso nosotros estamos poniendo el acento en todos los aspectos, pero no solamente en eso, en el tema de la biodiversidad, que como bueno, en la charla precisamente estuvimos hablando, yo conté un poco el tema del río, pero se estuvo hablando de muchísimas cosas, ¿no? Como la protección de la biodiversidad urbana. O sea, algo como pueden ser los vencejos o los aviones, los aviones, los pájaros, evidentemente, se pusieron precisamente sobre la mesa ahí, como en los entornos urbanos, pues hay especies que se pueden y se deben de proteger precisamente para que la ciudad sea vivible. El caso de los vencejos es tan fácil como reducir el número de insectos, ¿no? Que tenemos en los municipios. Aquí, por ejemplo, que tenemos el río, lógicamente, pues tenemos también mosquitos. Pues evidentemente si tienes también depredadores de los insectos, bueno, pues también es una forma de regular, ¿no? Nosotros ahí vamos a seguir apostando por el medio ambiente porque creemos que es que no se puede vivir de forma separada del medio ambiente. Y es un error precisamente el pensar que se puede vivir fuera de esto. En Collado Villalba hay muchísimas políticas que ahora mismo van a ir íntimamente ligadas a lo que la gente entiende por política verde. O sea, tenemos la zona de bajas emisiones, que tenemos que tener antes del 1 de enero porque tenemos más de 50.000 habitantes, y eso implica muchísimas cosas. Calmar el tráfico, reducción de ruidos, reducción de gases de efecto invernadero, pero es que luego hay otras políticas que nosotros hemos estado impulsando desde Más Madrid en el ayuntamiento. Por ejemplo, la soberanía energética, la generación de electricidad a través de placas solares fotovoltaicas en los edificios municipales implica pues, también un ahorro en cuanto a la factura de la energía eléctrica del Ayuntamiento de Collado Villalba, con lo que eso implica también, ¿no? Para los vecinos.
pero es que además también reducimos la huella de carbono. En el tema por ejemplo, el contrato de parques y jardines, que hace unos meses estuvimos debatiendo sobre ello, implica, por ejemplo, la reducción de la utilización de agroquímicos y de pesticidas, que no tienen sentido cuando estás hablando de cuidar jardines urbanos, puesto que al final en los jardines tenemos a nuestros niños jugando, tenemos a nuestras mascotas y estamos echando al final veneno para eliminar plagas, ¿no? Entonces son muchos aspectos. El reciclaje, sin ir más lejos, nosotros ahora estamos en el punto de empezar ya con el contenedor marrón. Hay que ponerlo en práctica. También estamos en el punto de que la ley obliga a que la tasa de basuras cubra el coste del servicio. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora se van a poner en marcha los puntos limpios móviles y además se tiene que crear un punto móvil, o sea, un punto limpio fijo. Bueno, ese es otro tema que también va al final a mejorar la vida en la ciudad. Son muchísimas cosas en las cuales está inmerso Collado Villalba, como muchas ciudades españolas. Estamos en plena revolución verde. Y esto es algo que tenemos que ser conscientes, que el cuidado del medio ambiente y lo que hagamos ahora para conservar la naturaleza y el medio ambiente es lo que va a marcar nuestra vida, la nuestra, pero también la vida de las generaciones futuras, los que vienen detrás de nosotros. Eso es algo que vamos a tener que estar trabajando tanto desde el ámbito local, que es el más cercano y el más, digamos, el que casi más impacto tiene, como el autonómico, ¿no? Al final, de lo que estamos hablando es de cuidar el entorno y digamos, administrar los recursos escasos que tenemos, porque no tenemos recursos ilimitados. A colación de lo que estás diciendo y de las mociones que habéis presentado, propuestas sobre lo que acabas de hablar, se puede unir otra que es el tema de los refugios climáticos. ¿Qué nos puedes contar sobre los refugios climáticos? ¿Qué es un refugio climático para la gente que no sepa lo que es? Claro, el refugio climático, yo lo estaba el otro día también explicando en otro programa de radio, ¿no? Que yo sé que suena como, no sé, algo muy... Parece que vas a crear ahí como una nave espacial o algo de esto. El refugio climático es una instalación municipal que ya tenemos, que se mantiene a una temperatura constante, alrededor de 26 grados, en la cual nosotros podemos poner un área para sentarse, mantenerse fresco, con agua, y bueno, pues pasar las horas de más calor en un episodio de alerta 2 por calor, de ola de calor, en la Comunidad de Madrid. La alerta 2 en la Comunidad de Madrid implica en que hay, al menos en un ámbito de 4 días, al menos un día que se superan los 38 grados y medio o varios días que se superan los 36 en esos 4, ¿no? Justo en esos episodios, que son episodios como los que hemos vivido hace unos días, hay que tener en cuenta que la mortalidad se dispara en personas vulnerables, con patologías. Estamos hablando de personas mayores o personas con determinadas patologías que al final hacen que el estar varios días con una temperatura tan elevada pues aumenten los problemas de salud que van teniendo, ¿no? Si nosotros establecemos estos refugios climáticos, que ya digo, son instalaciones municipales a coste cero, las tenemos y están funcionando, nada más que hay que hacer es abrirlas cuando lleguen esos episodios de calor y señalizarlas, avisando a la población que los tiene a su disposición, bueno, lograríamos evitar que tengamos vecinos y vecinas que tienen que pasar las olas de calor como buenamente pueden. Hay que darse cuenta que no todo el mundo tiene piscina, no todo el mundo tiene una vivienda que le permita mantener una temperatura aceptable en verano, es decir, no tienen aire acondicionado o la eficiencia energética de su vivienda al final no le permite que esté fresca. Es decir, lo que estábamos hablando antes de los edificios hechos con ladrillo, visto, que en verano se calientan enormemente durante el día cuando le da el sol en la fachada y por la noche empiezan a soltarlo, ese calor. Bueno, pues de lo que se trata precisamente es de evitar eso. Y que el pasar una ola de calor
no dependa de si tienes aire acondicionado o no, si tienes piscina o no. Es decir, pensar un poco en las personas más vulnerables. Y eso, desde nuestro punto de vista, es una obligación que tienen las instituciones. No se trata de que cada cual salga adelante como buenamente pueda, sálvase quien pueda, porque sabemos que hay un gran porcentaje de la población que no puede, digamos, enfrentar estos episodios de calor, ¿no? Muy bien, Gonzalo. Pues muchos asuntos en el municipio de Collado Villalba. ¿Algo más que quieras destacar, que quieras llamar nuestra atención al respecto de los próximos días? ¿O ya estáis preparando, aparte de la moción que ya has expresado antes, de urgencia que vais a presentar con respecto a los SWAT? Volviendo a ese tema, ¿va a haber otro tipo de acción? ¿Estáis planteando como grupo municipal o como partido algún tipo de actuación concreta por este cierre tan preocupante? Porque Sí, bien, bueno, he apuntado antes el tema del volumen de personas que van a pasar los próximos meses en los municipios de la Sierra, concretamente en Collado Villalba, por el tema vacacional, que se va a aumentar la nosotros población. sí que vamos a apoyar todo tipo de movilizaciones vecinales frente a, bueno, pues al swap cerrado. Y desde luego creemos que lo que hay que hacer es echar la carne en el asador y protestar por ello, ¿no? O sea, es un atropello más que hemos venido sufriendo. De hecho, ya se sospechaba que esto iba a suceder, que no iban a abrir los servicios de urgencia de atención primaria, puesto que justo cuando más falta hacía, que era precisamente en la pandemia, pues tampoco los teníamos abiertos. Y todo apuntaba a que al final lo que iba a suceder iba a ser esto. Pero bueno, ahora de lo que se trata es de movilizarse, decir que hasta aquí hemos llegado y desde luego Más Madrid va a estar apoyando a las protestas que haya y a las movilizaciones vecinales con respecto a este tema. Nosotros vamos a poner toda la carne al asador, tanto en el grupo municipal como en el grupo parlamentario, que sin duda tenemos compañeras y compañeros que van a estar reclamando la apertura de las urgencias. Muy bien, Gonzalo, pues muchísimas gracias por haber estado otra vez con nosotros aquí. Esperamos que se repita en varias ocasiones y contarnos lo que va ocurriendo en tu municipio. Gracias por haber venido Muchas gracias a al vosotros. programa. Gracias. Diego, muchas gracias, Diego, como siempre, por tu A ti, colaboración. igualmente. Y a todos ustedes, collaínos y collaínas, y habitantes, residentes, permanentes y temporales. Estamos en verano, va a venir mucha gente a la sierra, de la Sierra Noroeste de Madrid. Gracias por vuestra atención, esperamos haber sido de interés lo que hemos estado hablando, y el tema sanitario, el tema de la calidad de vida es muy importante. Cuidémoslo. Hasta el próximo programa.